Muy buenas tardes y hoy queremos enfocarnos en todo el tema del COVID-19 y su impacto para lo que es el flujo de mercancías a nivel global. Sí, es un tema de comercio, pero también es un tema de impacto económico para empresas que se dedican directamente a estas operaciones de logística y para las compañías que dependen de este tipo de servicios en todo el planeta. Así que debo decir que es un gusto poder estar en este momento en contacto con Chile y con Francisco Ulloa. Él es el director de Maersk en lo que es la costa oeste en Sudamérica y como ustedes saben, Maersk es el operador de contenedores más grande de todo el mundo. Sin más preámbulo, ¿cómo estás? Saludos. Buenas tardes, Gabriela. Muchos saludos también acá desde Chile. Oye, ¿por dónde empezamos a platicar este tema? Cuando ya estamos hablando en Asia, en Europa, de reaperturas y tenemos a América Latina todavía, pues en este momento como epicentro de lo que está sucediendo con los casos que se multiplican. Si quieres empezarme a contar qué es lo que ha pasado en los últimos días, cómo se están preparando, cuál es el nivel de actividad que ustedes tienen hoy día en este contexto tan complejo. Sí, mira, tal vez es un poco invisible para cada uno de nosotros como usuarios cuando hacemos un clic y compramos un par de zapatillas. En ese momento se empieza a generar un flujo logístico enorme. Más del 80% de la carga a nivel mundial se transporta vía marítima. Entonces, cada vez que vamos a un supermercado, cada vez que hacemos una compra, algo pasó. Todos nuestros buques a nivel mundial están transitando y llevando las cargas. Por lo tanto, tu pregunta es extremadamente importante. El FMI acaba de bajar las proyecciones, lamentablemente para el mundo y también para América Latina. Solo el mes pasado estábamos hablando de un 5,4% de contracción y ahora, un mes después, ya las estimaciones son sobre el 9%. Por lo tanto, estamos en una crisis económica brutal. Y el transporte y la cadena de suministro tiene una vital importancia. En ese sentido, nosotros hemos seguido operando en forma prácticamente normal, considerando la situación en la que estamos, y en manteniendo el abastecimiento, que es algo extremadamente importante en esta época. Por supuesto, cuando me hablas de un abastecimiento normal, en términos de contenedores, ¿nos puedes hablar de este periodo versus el año pasado? ¿Cómo se ve ese número de contenedores, esas rutas, hacia dónde más o menos? Sí, mira, a nivel mundial nosotros estimamos que la caída en el segundo trimestre podía ser entre un 15 y un 18%, que fue un poco menos que las estimaciones que teníamos originalmente a nivel mundial. Cuando hablamos específicamente de América Latina es un gran exportador de commodities, ya sea proteínas, productos refrigerados como frutas, vegetales o metales, etcétera. En ese sentido, las exportaciones en América Latina se han mantenido relativamente estables. Todos estos commodities son extremadamente necesarios en el resto del mundo. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de las importaciones, evidentemente la caída del consumo ha generado que el transporte de importación haya caído. Ha caído en distintos países en forma diferente, pero puede hablar fácilmente de una caída de un 20% y en algunos países incluso más. Wow. ¿Se puede hablar de, digamos, contenedores a la espera de ser descargados por las infecciones y porque no hay personal disponible en este lado del mundo? Porque eso sí lo platicamos en algunos de los puertos en China, por ejemplo. Mira, últimamente ha estado bastante estable la situación. Evidentemente hay un poco de disrupción desde el punto de vista de la disponibilidad muchas veces de camiones, por ejemplo. En muchos países donde el virus ha atacado en forma más violenta, hay una cantidad de fuerza laboral disponible inferior y muchas veces te encuentras con problemas de conductores de camión, etcétera. Pero te diría que en general los flujos han estado relativamente estables, las cadenas de suministro se han mantenido relativamente estables. En términos de hombres, seres humanos, ¿cuál es el desafío? ¿Cuáles son esas preocupaciones para mantener esta operación? ¿Y de qué manera ustedes pues, se han apalancado con todo el tema tecnológico que nos ha acelerado pues, muchas formas de adopción de formas de trabajar, por supuesto, y de operar, aunque ustedes me imagino que lo tienen más que digitalizado en muchas áreas de la operación de la compañía, ¿no? Sí, bueno, hay dos puntos importantes en tu pregunta.
El primero respecto a la tecnología, evidentemente así como estamos teniendo esta entrevista en forma digital, tal vez en otro momento habría sido en un estudio. La mayoría de los clientes y el comercio en general se ha movido rápidamente a las plataformas tecnológicas. Si bien es cierto, esta es una industria que está un poco atrasada respecto a otras industrias desde el punto de vista de digitalización, se ha avanzado mucho en el último tiempo y ya los clientes, los exportadores e importadores pueden hacer una reserva, confirmar su carga, todo en forma online. Así que en ese sentido, la tecnología ha ayudado muchísimo. La otra Em, parte de tu pregunta, que es respecto a cuáles son nuestras preocupaciones. Adelante. Una de las preocupaciones más importantes es justamente con nuestras tripulaciones, la gente de mar. Hoy día es el día, de hecho, anual del aniversario de la gente de mar de las tripulaciones. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos es que debido a la pandemia, muchas tripulaciones están teniendo periodos extremadamente largos a bordo. Eso significa que el recambio de tripulaciones no ha sido posible por las regulaciones de los países dado a la pandemia. Y en ese sentido es extremadamente importante que haya un diálogo con las autoridades, básicamente para lograr este recambio de tripulaciones. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos más de 6.600 tripulantes en este momento en el mar. Muchos de ellos han extendido sus contratos porque básicamente no pueden bajar de los buques y ya llevan muchos, muchos meses. Y todos entendemos que ahora que nosotros hemos estado varias, probablemente semanas en nuestros hogares, estar varios meses fuera de tu familia, fuera de tu casa, es una situación que está siendo extremadamente dolorosa y eso es necesario que tomemos una acción muy rápida. Oye, en una operación normal sin COVID-19, ¿de cuánto tiempo es, digamos, esa permanencia? Y ya estás hablando de meses aquí, por supuesto. ¿Cómo me haces ese contraste? Mira, normalmente los periodos pueden ser de 3, 4, 5, hasta 6 meses y después toman un periodo similar de descanso en sus hogares. Pero lo que pasa ahora es que como esto comenzó, como dices tú, en China en diciembre y se fueron sumando el resto de los países, muchos de estos tripulantes llevan 8, 9 y más meses. Incluso algunos pueden llegar al año y eso es una situación que ya está llegando a un punto que necesitamos repararlo. Porque efectivamente los buques no se manejan solos, necesitamos nuestras tripulaciones y cualquier disrupción en esto, como conversamos al principio, afecta al comercio internacional. Y el comercio internacional es básicamente el que va a evitar que esta depresión o esta economía en caída sea aún más fuerte. O sea, finalmente el comercio internacional es el que mueve la generación de empleo. Por supuesto. Oye, pero si a nosotros eso nos pega en lo que toca a salud mental, no me quiero imaginar el desafío que está viviendo pues todas estas personas pues esperando el turno. ¿Qué falta para que haya esa solución? ¿Protocolos locales? ¿Cuál es la opción? Falta una apertura proactiva de las autoridades para generar los protocolos necesarios. Evidentemente, lo que nosotros queremos hacer es que el protocolo cuide la salud de cada uno de nuestras tripulaciones y de las sociedades donde van a hacer el cambio de tripulación. Pero ese protocolo tiene que ser definido y sabemos que hay posibilidades de hacerlo. Tendrán que tener cada uno de los países definir exactamente cuál es la forma segura de hacerlo. ¿Están trabajando efectivamente en ello o en este momento la pandemia los tiene rebasados? Estamos nosotros empujando fuertemente con las autoridades para que esto se solucione, pero necesitamos algo más de proactividad, sobre todo de los gobiernos donde hay puertos que se consideran normalmente los hubs donde se generan los cambios de tripulación. Por ejemplo, Panamá es uno de los puertos importantes de cambio de tripulación, puertos en Europa, puertos en Asia en general. Entonces, creo que es importante porque son un poco invisibles cada uno de los tripulantes, pero están con una función primordial en esta época para mantener la cadena de suministro. Entonces, como te decía en un comienzo, es un poco invisible cómo llega un producto de Asia a tu casa en Estados Unidos, en México, en América Latina, pero entre medio hay una gran cadena logística y la gente de mar es la que finalmente hace que esto suceda.
Sin ninguna duda, por supuesto. ¿Cómo tuvo que haber una coordinación y a qué velocidad fue rápido con las autoridades de los puertos, en aduanas, para ajustar qué cosas de lo que sería esta operación, sabiendo que además venimos en una lenta marea desde China hasta Europa y luego ya está en nuestro continente el COVID-19? En general ha habido una buena coordinación con los puertos y con las autoridades de la mayoría de los países. Los países entienden el rol que juega el comercio internacional. Por lo tanto, en algunos países más, en otros menos, han habido disrupciones desde el punto de vista de la operación de puertos. Muchas veces hay mucha gente en cuarentena en algunos puertos, en otros menos. Ha habido una disposición muy positiva, al menos en América Latina, que es lo que yo estoy más cercano, en generar soluciones. Para ir cerrando esta conversación, te preguntaría, me hablabas de importaciones cayendo, exportaciones no. Eh, eh, ¿Cuál sería el desafío para, en vista de esa realidad, para mantener las exportaciones fluyendo en la región en el mediano plazo? Sí, esto es muy interesante. Hay que imaginarse un gran mapa del mundo y millones de contenedores dando vueltas en el mundo. Algunos van todo este flujo no tiene el balance normal, eso genera un gran desafío. Ahora, como te decía, el comercio internacional es importante para la economía, es importante para nosotros, y lo que estamos haciendo es poder generar el flujo de tal forma que los contenedores estén disponibles donde se necesitan. En este caso, fuertemente en la exportación, porque como te decía, en América Latina la importación está más baja, pero en algún momento esto se va a levantar, en algún momento el consumo, espero pronto, va a empezar a recuperar y vamos a encontrarnos en una situación, espero, más temprano que tarde, más normal. Oye, quizá va a sonar un dato curioso. ¿Cuántos normalmente, calculas, tú ya tienes tiempo en esto, cuántos barcos normalmente hay en el mar con contenedores haciendo su tránsito para cualquier parte del mundo? ¿Lo han estimado? Sí, no, evidentemente. Mira, nosotros como compañía tenemos cerca del 20% de participación de mercado y nosotros tenemos más de 700 buques. Así que la verdad que la cantidad de embarcaciones es enorme, es enorme. Y es un negocio fascinante, fascinante, con un desarrollo tecnológico de innovación sumamente interesante. Estamos en toda la época de la generación de combustibles que reduzcan la huella de carbono, que bajen las emisiones, y hay un desarrollo histórico y la tecnología también acompaña en eso. Bueno, pues te agradezco este dato que me parece interesante y sobre todo la oportunidad de esta que espero sea la primera de muchas conversaciones para hablar de pues el mundo, el comercio, la economía, pero a partir de esta actividad que es central para explicar mejor cómo fluye, digamos, la dinámica económica y sobre todo en tiempos de COVID-19. Quizá para cerrar, ¿qué representa el COVID-19 para ti como fenómeno en el cargo en el que te encuentras para ustedes? ¿Cómo lo ves? Mm. Ahí te escuché. Muchas gracias, Gabriela. La verdad que encantado, encantado de estar en tu programa Portafolio. Oye, a ver si no se cae la señal. Si no se cae la señal, me voy a permitir hacerte esta pregunta nuevamente. Bueno, pudimos recuperar después del tema tecnológico. Te decía yo, eh, eh, para ti, ¿qué es el COVID-19 como fenómeno en relación con la actividad en la que te desempeñas y en relación con tu empresa? ¿Cómo lo describes tú desde tu perspectiva? Mira, desde mi perspectiva, yo creo que el COVID-19 nos hizo un refresco de darnos cuenta que la naturaleza y la salud es algo que no tenemos 100% control en ello, y de la importancia de cosas muy básicas. Totalmente, totalmente. Francisco, antes de que se congele Hablamos otra del vez, riesgo de que esa pobreza aumente y la necesidad de mantener los empleos y la necesidad de mantener el comercio. Nos damos cuenta que el comercio internacional es... nos estabas explicando, Francisco, y la tecnología nos jugó otra mala pasada, pero sí me gustaría que cerraras tu idea de lo que representa el COVID-19 para ti en el sector en el que te desempeñas, por supuesto. Sí, para nosotros representa que esta industria es una industria vital para mantener el empleo, para evitar que la pobreza
aumente, que en América Latina sería un retroceso que ninguno de nosotros quiere. Genera mucho empleo, genera mucho desarrollo, somos una región principalmente exportadora, importadora. Entonces, la verdad que el COVID-19 ha sido una voz de alerta y de darnos cuenta de lo tan importante que es este área logística para apoyar a la exportación y la importación de nuestro país. Sin ninguna duda. Francisco Ulloa, me despido antes de que la tecnología nos juegue otra mala pasada, pero espero que sea la primera de muchas conversaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel.